Muy bien, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero después yo le voy a dejar el video, el link abajo para que lo puedan ver en forma, con mejor calidad y todo. Bueno, aquí representado en este video que van a ver, está un pastor en una iglesia enseñando justamente acerca del arrebatamiento. Está haciendo un estudio bíblico y hay 5 personas. Y después que salen de ese estudio, se va a dar el arrebatamiento. Y cada uno de los 5, no todos, verdaderamente habían arreglado sus cuentas con Dios. Y se van a quedar algunos. Así que es algo impactante pensar de que en un abrir y cerrar de ojos, recuerden, ¿cuánto dura? 3 décimas de segundo. Pestañea, a ver, ahí, ya está, ya está. Vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuándo puede ocurrir el arrebatamiento? ¿Cuándo puede ocurrir el arrebatamiento? Lo que quisiera aclarar a los que nos siguen también y escuchan este estudio, es que muchas veces se utilizan videos en YouTube, por ejemplo, para mostrar distintas catástrofes, distintos eventos, terremotos, y siempre se está pensando que esas son las señales de que el Señor viene pronto. ¿No es cierto? Lo habrán visto. Y siempre las citas son Mateo 24. Pero quiero aclarar esto, que es muy importante, porque Dios dejó señales para Israel que precederán a su segunda venida. Lo vuelvo a repetir. ¿Para quiénes son las señales? Dios dejó señales para Israel que precederán su segunda venida. ¿Se entiende? A Israel Dios le dejó señales. Mateo 24, entre otros versículos. Principalmente ese, ¿no? Ahora, no hay señales para vamos a ver. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Lo vuelvo a repetir. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia, sino la clara certeza del inminente retorno de Cristo. ¿Se entiende entonces? Lo vuelvo a repetir. Dios dejó señales para Israel que precederán su segunda venida. Para Israel sí hay. Oiréis de rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos, en todos lados. Es para Israel. Para la semana 70 que falta cumplirse de la profecía de Daniel. Pero no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia, sino la clara certeza del inminente retorno de Cristo. A ver si entendemos. Israel puede mirar señales, pero la iglesia, desde que comenzó en el primer siglo, sus ojos no están puestos en las señales, sino en la persona de Cristo, en el Señor y en su retorno. ¿Se entiende? No estamos esperando señales, estamos esperando su retorno, su regreso. Ahora, entonces, justamente la iglesia del primer siglo estaba esperando en ese momento, hace casi 2000 años, el inminente retorno de Cristo. ¿Se entiende? La iglesia del primer siglo con los apóstoles esperaban el inminente retorno de Cristo. Ellos creían en ese momento, porque la doctrina lo enseña, es una doctrina, la inminencia, que nos dice que Cristo viene en cualquier momento. Vamos a ver algunos versículos que lo demuestran. 1 Corintios 16, 22. Vamos a abrir allí nuestras Biblias.
Pablo está saludando a la iglesia de Corinto. Y terminando la primera carta, en el capítulo 16, nos dice Pablo: si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Lo vuelvo a repetir. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranata. Esa expresión, maranata, que son dos palabras en griega, maranatá, significa el Señor viene, el Señor regresa. ¿Cómo se saludaba la iglesia primitiva? Un creyente con otro. Mariano, Dios te bendiga. Nos vemos, maranata. Te estaba diciendo en el saludo, el Señor viene. Entonces, la expectativa de la iglesia, los ojos de la iglesia no están y no deben estar puestos en señales. Las señales siempre son para Israel. Israel busca señales. Dios trata así con su pueblo Israel porque es su pueblo, porque le conoce, porque está en las profecías. Pero la iglesia no espera y no debe esperar señales, sino desde el comienzo, desde el origen de la iglesia del primer siglo, estamos esperando el inminente retorno de Cristo. Maranata, el Señor viene. ¿Lo crees? Maranata, el Señor viene. ¿Lo crees? Ahora, Pablo dice esto. Fíjense cómo se repite en Filipenses, hablándole también a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Claro, cuando uno ve un video, es espectacular porque te muestran el huracán Katrina o el que sea, y entonces uno dice: el Señor viene pronto. Lo que pasa es que estamos interpretando las señales para la iglesia cuando las señales son para Israel. Filipenses 3:20 dice Pablo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Nuestra ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, de donde también, del cielo, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo dice: esperamos con ansias el retorno del Señor del cielo que nos viene a buscar. ¿Se entiende? En el mismo Filipenses, fíjense, capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo vuelvo a leer. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esperamos el retorno. El Señor está cerca. ¿Amén? ¿Un amén? ¿San? Amén. Muy bien. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Entonces no tenemos que estar poniendo la mirada en señales para Israel, porque para la iglesia y el retorno de Cristo no hay. No están las señales. Las señales son para Israel. Lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo vuelvo a leer. Observen. Porque dentro de muy poco tiempo, miren el tiempo, muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Ven? La iglesia primitiva, los apóstoles, en su mente, en sus cartas, en su corazón,
no estaban esperando señales, estaban esperando al Señor. No señales, al Señor. El inminente retorno de Cristo. Fíjense la promesa hecha estando el Señor presente en la última cena. Juan capítulo 14. Tenemos una inflación del 100% y el Señor viene, te dice. ¿No? Hay una sequía tremenda y el Señor viene. Ya lo dice la Escritura. ¿A dónde? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, hermanos queridos, versículo 2. Está hablando con los discípulos el Señor en la última cena. Observen. Vamos a leer el 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Observen la promesa de Jesús a los discípulos. En la casa de mi Padre tenemos lugar para todos de sobra, y yo me voy ahora. El Señor iba a ascender a la gloria en el monte de los olivos. ¿Y qué iba a hacer? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Preparando moradas para ti y para mí. Y una vez que las moradas estén listas, mira lo que dice el versículo 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, observen la promesa. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Ese os tomaré conmigo está hablando del evento del arrebatamiento de la iglesia. El rapto. Vendré otra vez, la promesa que Él vuelve, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. La iglesia espera el retorno de Cristo. No estamos fijando nuestros ojos en las señales que son para Israel, sino en el Señor, en el inminente retorno del Señor que viene pronto a buscarnos a cada uno de nosotros. Observen también en Apocalipsis, el apóstol Juan cerrando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Observen. Apocalipsis 22, 12. ¿Está? ¿Lo tienen allí? Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué dice Jesús? Vengo pronto. Estas palabras que Jesús le dijo a Juan, ¿cuánto tiempo tienen de que fueron expresadas? Aproximadamente, Mariana. Esto fue en el año 90, pero bueno, así que 50 años como menos. Hasta el tiempo actual. Hasta actual, bueno, Más o menos. 1950 años. Más de 1900 años, podemos decir así, claramente. Ahora, si hace 1900 años atrás el Señor dijo, he aquí, yo vengo pronto, ¿qué quiere decir? Estamos 1950 años más cerca de su venida. Pero la iglesia primitiva esperaba el retorno. Esperaba al Señor, no señales. El Señor venía en cualquier momento. Miren en Apocalipsis 22, versículo
20, dice la palabra de Dios. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto, dice Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Lo vuelvo a leer. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Qué esperaba Juan en la isla de Patmos? Un anciano que estaba por el testimonio de Jesús, allí, castigado. Estaba esperando el inminente retorno de Cristo. Hermanos, esto era algo que la iglesia primitiva creía y vivían pensando que Él podría haber venido en el primer siglo. Yo creo que uno de los problemas nuestros de la iglesia actual es que nosotros no estamos creyendo en el inminente retorno de Cristo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión intelectual de tener una verdad, decir sí, yo creo, está en la Biblia, sino vivir de acuerdo a esa verdad. Dejar que esa verdad y esa doctrina de la inminencia de Cristo, verdaderamente me mueva a mí a un compromiso, me mueva a mí a un cambio, me mueva a mí a pensar de que ¿cuántos se van a quedar? Escuchen, ¿cuántos se van a quedar si Cristo viene? Vos vas a ir con Él. ¿Y quién va a quedar? En el video vas a ver una pareja. La chica se fue. El chico se quedó con la flor, con el anillo, para declararle su amor. No estaba listo, no estaba preparado. Hijos, padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, se van a quedar. Entonces, es una doctrina que tiene que llegar a nuestro corazón, no solamente a nuestro conocimiento, tiene que mover nuestra conducta, nos debe llevar a un compromiso. Si no, hermano, ¿de qué sirve decir, sí, el Señor viene en cualquier momento, viste cómo está todo? Ya viene el Señor. Pero muchos lo dicen como para escapar, como que se sienten víctimas de un sistema, de la injusticia. Dicen, ya viene pronto el Señor, ya nos vamos todos. Es una forma tan egoísta como uno enfoca el retorno. Tremendo, hermana. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestros amigos, en nuestra forma de hablarle a aquellos que amamos o que decimos que amamos. Porque yo me voy y acá va a quedar miles de personas, entre las cuales está mi familia. Entonces necesitamos recuperar la doctrina de la inminencia. El Señor viene en cualquier momento. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ahora, ¿cómo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Cómo será esto? Fíjense, en Primera Tesalonicenses, Pablo está instruyendo a la iglesia que tenía ciertas dudas de qué pasaba con aquellos que habían muerto en Cristo. ¿Se entiende? Estaban tristes porque decían, ¿qué pasa con sus vidas? Se murieron. ¿Qué va a pasar con ellos?
está el cuerpo ahí, lo fuimos a velar, nos despedimos de él. Entonces Pablo va a decir en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. ¿Ven? Si vos no entendés qué pasa, cuál es el programa de Dios con los que duermen, la misma desesperanza y tristeza te va a invadir como un incrédulo. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, importante creer en la resurrección de Cristo, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Fíjate. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que tanto el que está durmiendo, que está muerto físicamente, pero bíblicamente está durmiendo, y el que está vivo, nosotros hoy en la actualidad estamos vivos, ¿no? Y si el Señor viene ahora, no tenemos ventaja con respecto a aquellos que están descansando en una tumba fría. Y nos dice el versículo 16, observen: pues el Señor mismo descenderá del cielo. Observen, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Va a haber una gloriosa resurrección aquí en la tierra de todos los que están durmiendo en Cristo. Están muertos físicamente, pero bíblicamente están durmiendo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Gloriosa resurrección de los que duermen, transformación de los que vivimos, y en las nubes vamos al encuentro en el rapto con el Señor. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. La palabra original que nos habla de el arrebatamiento nos dice la definición que arrebatamiento significa ejercer una fuerza de una manera súbita. Ejercer una fuerza de una manera súbita, repentina e inesperada. Una desaparición de millones de personas en este planeta Tierra, que el Señor nos llevará con Él en la nube para recibirle en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloriosa y bendita esperanza si tú eres del Señor, si tú tienes a Cristo. No tienes temor a este evento, pero si tú no eres de Él, te da miedo, porque tú sabes, tienes que saber, que si no estás preparado, te vas a quedar. Y cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta religiosidad hay en el mundo evangélico. Y lo que va a revelar la verdad de la mentira será el rapto, porque el que era salvo de verdad se fue, y el que era religioso, el que era un engañador, un mentiroso, un imitador, se va a quedar. Ahí no hay lugar para la especulación. ¿Se entiende? O eres de Cristo o no lo eres. O eres salvo o no lo eres. Y saben que ya Dios en la antigüedad ya permitió la experiencia del arrebatamiento.
¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento el primer hombre que fue arrebatado por Dios se llamaba, o se llama, porque está vivo todavía con el Señor, Enoc? Vamos a Génesis, capítulo 5 de Génesis. El rapto es algo que no es nuevo, sino Dios ya lo ha practicado, por decirlo de alguna manera, y algunos han tenido esta particularidad. Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: y Enoc vivió 75 años y engendró a Matusalén. ¿Te suena Matusalén? El hombre más longevo de la historia de la humanidad, 969 años. Enoc era el papá. Ahora, dice Génesis 5, versículo 22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. ¿Escuchaste bien? Enoc, nos dice la palabra de Dios, anduvo con Dios, caminó con Dios. Ahora, ¿por qué la presencia de su hijo Matusalén cambió su corazón, cambió su camino, cambió su compromiso, de tal manera que vivió caminando a la par de Dios? Porque Matusalén, cuando iba a fallecer, Matusalén, 969 años vivió. Cuando él muriese, escucha bien, vendría el diluvio universal. Con la muerte de Matusalén implicaría que el juicio de Dios sería derramado sobre la tierra. Y tanto lo creyó Enoc, y tanto afectó su corazón y su vida, que su vida cambió, su compromiso cambió. Caminó con Dios, cerca de Él, y fue tal la unión y comunión con Dios y su transformación por esta revelación que dice el versículo 23. Escucha bien, el total de los días de Enoc fue de 375 años. Mirá cómo termina el versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Dios lo arrebató a Enoc, se lo llevó con él. Ya caminó en la tierra, me dice, me lo llevo para el cielo. Y aquí vemos la primera persona que experimentó lo que es el arrebatamiento, el rapto. Enoc. Ahora, Enoc creyó que con el fin de los días de Matusalén, era el abuelo de Noé, que construyó el arca de salvación para él y su familia. ¿Ven? Creyó, cambió, se comprometió, caminó con Dios. Y fue tal la común unión, el compañerismo y el amor que unían a Enoc con Dios, que Dios dijo, me lo llevo conmigo. Una demostración de que el rapto ya ha pasado con personas específicas. Enoc. Después tenemos a Elías, que también fue arrebatado. Pero ahora el rapto es un programa mundial para la iglesia. La desaparición
lo vuelvo a repetir, ejercer una fuerza de una manera súbita, repentina, inesperada, y tú vas a estar en tu lugar de trabajo y no vas a estar más en un segundo. Va a faltar gente ahí en la farmacia. Tremendo, ¿no? ¿Dónde está? Esto es tremendo. Autos andando solos, accidentes, aviones fuera de control. Va a ser un caos y una crisis mundial. Porque millones de personas desapareceremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos de este mundo pecador. ¿Lo crees? Ahora, quiero mostrarte quiénes serán arrebatados, porque esto es importante, ¿no? Alguno dirá, Dios se va a llevar a los buenos. Y la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No se van a ir los buenos, se van a ir los salvos. Se van a ir los perdonados. Se van a ir los redimidos, comprados con sangre de Jesús en la cruz. Se van a ir aquellos que fueron salvos por pura gracia, que creyeron en el sacrificio hecho por Cristo en la cruz una vez y para siempre. Ahora, yo te puedo decir quiénes no van a entrar. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21-27. El Señor nos lleva a la ciudad. Pablo decía, somos ciudadanos del cielo. Y nos va a llevar el Señor ¿a dónde? Cuando nos arrebata, al cielo, a la ciudad de oro, a la nueva Jerusalén. Pero dice Apocalipsis 21-27, y jamás entrará en ella, en esta santa ciudad, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. O sea, no hay lugar para pecadores. No hay lugar para nada inmundo, porque allí está la santidad absoluta de Dios. No hay lugar para los mentirosos, para los hechiceros, para los asesinos, para los inmorales. No hay lugar para los cobardes y los incrédulos. Ahora, nos dice la palabra de Dios. Ahora tú me dices, entonces, ¿cómo hago? Yo soy pecador, yo he hecho cosas malas, pero me gustaría que cuando el Señor venga, me lleve. Y vamos a Romanos, capítulo 5. ¿Cómo es que quiénes serán arrebatados? Romanos 5, versículo 8. Dice, Romanos 5, 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿ven? Soy pecador, pero ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Tú eres un pecador, pero Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Pablo decía, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él asumía su pecado y su culpabilidad, pero se arrepintió, pero pidió perdón por sus pecados y creyó en el sacrificio de Cristo. Versículo 9 dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados, ese término es declarado justo,
por la sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Amén. ¿Cómo es que un pecador es declarado justo? Por la sangre de Cristo. Porque Cristo pagó con sangre tu deuda en la cruz. Y si tú crees que Él murió en tu lugar, si tú crees que Él, la ira de Dios fue cargada sobre su Hijo, si tú crees que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿a quiénes se lleva el Señor? No se lleva a los buenos, se lleva a los salvos, se lleva a los redimidos, comprados con sangre, se lleva a los justificados, declarados justos. ¿Se entiende? Yo sé que el Señor me va a llevar, no porque sea mejor que nadie, sino porque a los 12 años escuché el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, y recibí de todo mi corazón a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Ven? No porque sea bueno. Ahora, ¿quiénes entrarán? ¿A quién el Señor va a arrebatar? A los salvos. Pero fíjate otra cosa importante, Apocalipsis 20:15. ¿A quiénes se va a llevar el Señor? Los que han recibido el perdón, la redención, la justificación, la santificación por medio de su Hijo. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice otra de las evidencias de los salvos. Versículo 15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Quiere decir que si tú eres salvo por fe, por gracia, un regalo de Dios no merecido, a un pecador, la sangre de Cristo fue derramada en expiación, en propiciación por nuestros pecados. Hermanos queridos, cuando nosotros creemos, en ese mismo instante, hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida, o de la vida y el Cordero, donde tu nombre es inscrito. Ahí están los salvos. Cantamos el himno: cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Estarás tú? ¿Está tu nombre en el libro de la vida y el Cordero? Esa es una evidencia de que eres salvo de verdad. Apocalipsis 21:27 dice, lo volvemos a leer: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que tu nombre está escrito en gloria, en un libro que es el registro de los salvos, de los redimidos. Tu nombre está allí, si has recibido de corazón a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora, yo tengo esta esperanza. No me da miedo que el Señor viene. Sí me da pesar el hecho de que cuánto me falta todavía. Una vez alguien dijo: ¿qué harías si te queda una semana sabiendo que el Señor te viene a buscar en una semana? Nadie lo sabe, la hora ni el día, pero es una imaginación. Si supiéramos que nos queda una semana en esta faz de esta tierra, el domingo que viene el Señor te viene a buscar, desciende y te viene a buscar.
¿qué haríamos? Y muchos dicen, resolvería un problema que tengo con alguien que quiero, pero nunca hablamos, nunca nos pedimos perdón. Alguno dirá, saldría a hablar a mi familia, decirles que el Señor viene. ¿Y cuántas cosas uno podría responder? Pero la realidad es que, como no lo creemos, pensamos que tenemos tiempo para vivir de la manera que estamos viviendo. Que nos falta cambio, nos falta compromiso, nos falta pasión por los perdidos. Porque yo me voy con él, pero el otro se queda. Y quiero, para terminar, decirte, ¿qué pasa con los que se quedan en la tierra? Porque ya vimos que si tú eres creyente, el Señor te lleva. Millones se irán, pero más millones se quedarán. Jesucristo dijo que el camino que lleva a la vida eterna, ¿cómo es? Angosto. ¿Y cuántos dijo que iban? Pocos. ¿Qué dijo del camino que lleva a la perdición? Que es ancho, amplio, y muchos son los que van por él. Un pequeño grupo de este mundo desapareceremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa con los que se quedan? Mira lo que dice segunda Tesalonicenses, perdón. El Señor hasta ahora está dando oportunidades para el arrepentimiento, para recibir a Cristo, para que puedas tener esperanza. Pero mucha gente no quiere saber nada con Cristo, no quiere arrepentirse de su pecado y su maldad, no le interesan las cosas eternas. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchá versículo 9: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Mirá lo que dice el 10: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que se quedan no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron sistemáticamente el mensaje de gracia, de salvación. Quisieron creer en la mentira antes que en la verdad. Mirá lo que dice el 11. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Ya lo que dice el 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Se gozaron en el pecado
amaron más las tinieblas que la luz, por lo tanto, rechazaron la verdad, Dios le manda la mentira. Rechazaron el amor, Dios los dejará para el juicio de la ira que será derramada por Dios sobre los que quedan. Te quiero decir que la tribulación no es el infierno. Pero te digo que es el principio del castigo de Dios, de la ira derramada sobre los que quedan. La gente se va a querer matar y no va a poder. El tiempo para los que quedan es de la ira de Dios derramada sobre los que no quisieron arrepentirse, los que no creyeron en la verdad, los que menospreciaron el sacrificio de Cristo. Dios es justo. Todavía estamos en la gracia. Todavía está la iglesia presente. Todavía hay salvación. Todavía puedes llegar a los pies de la cruz con tu pecado, con tu perversión y tu maldad y arrepentirte. Y que la sangre que Cristo derramó en la cruz te lave tu alma, tu corazón, absolutamente de todo, pecado pasado, presente y futuro. Y tu nombre en este mismo instante pueda ser anotado en el libro de la vida de Cordero. Todavía la paciencia de Dios está obrando para salvación. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero un día Dios determinará en el tiempo, es el tiempo de volver a buscar a la iglesia. Es el tiempo de llevar a mis hijos a la gloria. Eso es el arrebatamiento. Yo no recomiendo a ninguno que escucha que se quede, porque va a ser algo terrible, terrible, la ira de Dios desatada sobre este mundo, sobre los pecadores. Y fíjate lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo Romanos 2, 5. Dejadlo ahí nomás en el piso, si no se cae. Romanos 2, 5. Más de ahí no va. Romanos 2, 5, ¿lo tenemos? Mariano, ¿te animás a leerlo, por favor? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente, Mariano, un versículo terrible. Escuchá bien, Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás acumulando ira. ¿Para cuándo? Para la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando de la tribulación. Porque si tu corazón es terco y tu corazón no se arrepiente, lo único que estás acumulando es ira. Y la tribulación es el tiempo de ira de Dios sobre este mundo. Escuchad, principio de ira. Todavía no es el juicio final. Es el castigo en la tierra. Falta el castigo en el cielo. Esto es un principio de dolores. Lo otro es terrible y eterno. Dios está esperando que los pecadores se arrepientan, que vengan a Cristo. Es gratis. El precio lo pagó Cristo. El sacrificio está hecho. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar también, hermanos, en que no queda mucho tiempo. No miremos y esperemos señales. Creamos en el inminente retorno de Cristo, como la primera iglesia primitiva lo creyó, y vivieron de una manera pensando que Cristo venía ese día. No hay tiempo que perder.
No hay distracciones que nos deben sacar de la inminente retorno de Cristo. Tenemos trabajo para hacer, no importa los ministerios, aunque no tenga la iglesia, mi ministerio es salvar a los perdidos. No tengo que ir al África de misionero, tengo mi familia que necesitan de mí, que necesitan que yo les muestre a Cristo y que les muestre la verdad. Porque si no se van a quedar y están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todo es justo. Se quedaron porque les gustaba revolcarse en su pecado. Se burlaron de Dios, se rieron de su salvación. Dios es justo. Dios es paciente. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es justo. Él está esperando, como dice Pedro, su longanimidad, ese freno para desatar la ira final, es para que todavía sigan entrando a la iglesia los últimos que van a ser salvos. Para eso estamos nosotros. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién los va a invitar? ¿Quién los va a traer? Esa es nuestra tarea. Tenemos mucho para hacer. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos movilice. Que el Señor nos ponga su compasión en nuestros corazones por los perdidos. La gente está perdida. Está camino al infierno, pero antes camino a la tribulación. ¿Cómo podemos sacarlos? ¿Cómo podemos frenarlos? Mediante las buenas noticias de salvación, mediante el amor de Cristo, mediante el perdón y la vida eterna. Por lo menos que tengan una oportunidad, ¿no es cierto? Después cada uno decide, y la decisión que uno toma marcará su destino eterno. Que el Señor nos ayude en esta noche, habiendo estudiado esta doctrina de la inminencia, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor nos lleva pronto. El Señor viene. He aquí, vengo en breve. Y otra cosa, te anima, Señor. Y mi galardón está conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ven? Hay trabajo, porque hay premio. El Señor viene con sus regalos, con sus reconocimientos. ¿Qué más podemos pedir, pecadores redimidos, que servir a un Dios eterno, que encima, y tú, como decía Pablo, soy deudor, encima me va a recompensar el Señor en el tribunal de Cristo? ¿Qué más necesito para que este año 2023 pueda ser un año como la vida de Enoc, que creyendo que el juicio venía, caminó con Dios hasta que el Señor se lo llevó? Que nuestras creencias cambien nuestra conducta. Que nuestro conocimiento nos lleve a un compromiso de servirle, porque es un privilegio, porque es un honor, porque allá no lo vamos a poder hacer. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos. Que el Señor bendiga su bendita palabra.